tardes. El día de hoy nuestro equipo le va a explicar de forma clara y completa el tema de la ley de Coulomb, una ley fundamental de la electrostática que estudia cómo interactúan las cargas eléctricas. Primero, la introducción hacia la ley de Coulomb, que fue formulada por Charles Augustin de Coulomb en el siglo XVIII. Esta ley describe cómo se comportan las fuerzas eléctricas entre dos cargas puntuales. Estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión, dependiendo del tipo de cargas que estén involucradas, y esta ley es la base para entender muchos fenómenos eléctricos, tanto en física como en la tecnología. Eh, Tenemos que la ley de Coulomb se representa con esta fórmula, que es F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, que para explicar cada símbolo, F es la fuerza electrostática entre las dos cargas, K es la constante de Coulomb en el vacío que tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas eléctricas, R es la distancia entre los centros de las dos cargas. En resumen, esta fórmula nos dice cuánta fuerza se genera entre dos cargas dependiendo de qué tan grandes son y qué tan cerca están. También tenemos que los dos principios muy importantes, que es la proporcionalidad directa. La fuerza electrostática aumenta cuando dos cargas son más grandes, es decir, que si Q1 y Q2 crecen, la fuerza también crece. Y la proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia. Si las cargas están más lejos, la fuerza disminuye rápidamente. Un ejemplo es que si duplicamos la distancia, la fuerza se reduce a una cuarta parte. También se explica el comportamiento según el tipo de carga. Si las dos cargas tienen el mismo signo, por ejemplo, ambas positivas, se repelen. Y si las cargas tienen signos opuestos, una positiva y una negativa, se atraen. También aquí se muestran los pasos de cómo se debe seguir al aplicar correctamente la ley de Coulomb, que es identificar las cargas, ver si son positivas o negativas y cuánto valen, calcular la distancia entre las cargas, aplicar la fórmula, analizar los resultados si la fuerza es positiva o negativa, sabremos si hay atracción o repulsión, y considerar el medio, porque la constante K puede cambiar si no estamos en el vacío, por ejemplo en el agua o en algún otro material. También hay que considerar que las cargas iguales, pues como bien he dicho, se repelen, las cargas opuestas se atraen y la fuerza es más fuerte si están más cerca y más débil si están más lejos. Es una forma rápida de recordar los puntos más importantes de la ley de Coulomb. Aquí se presenta una idea creativa para aplicar la ley de Coulomb, diseñar un parque de diversiones temático donde las atracciones usen principios de electricidad y magnetismo, por ejemplo, los juegos que simulen repulsión o atracción, como experiencias interactivas donde los visitantes puedan ver cómo actúan las cargas entre sí. Y tenemos aquí, por ejemplo, dos cargas eléctricas de 3 coulomb, una de menos 2 coulomb, separadas a una distancia de 3 metros. Para calcular la fuerza que existe entre ambas cargas es necesario multiplicar la constante P por el producto de cargas, como se observa en la imagen. Se ha obtenido la fuerza negativa. El ejemplo ilustrado de cómo aplicar la ley de Coulomb. Y aquí vemos cómo se sustituyen los valores y las constantes en la fórmula que es de Coulomb. Y en el ejemplo 2 tenemos que la carga de 6 por 10 a la menos 6 coulomb y por Q1 que se encuentra a 2 metros de la distancia de una carga de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, que es la Q2. Entonces, ¿cuál es la magnitud de las fuerzas entre estas dos cargas? Se aplica y se sustituyen los valores en la fórmula y se multiplican los coeficientes 9 por 6 por 4, que es igual a 216. El 9 corresponde al coeficiente de las constantes de Coulomb, mientras que el 6 y el 4 corresponden al de las respectivas cargas eléctricas. Y tenemos también los ejemplos a realizar, que pues tenemos una carga de 3 por 6 a la menos 6 coulomb, que es Q, y otra carga de 8 por 10 a la menos 6 coulomb, que es Q2. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción que existe entre ambas? Y pues prácticamente aquí tenemos la respuesta. Y pues también tenemos este siguiente ejemplo, que aunque en la diapositiva tiene un ejercicio,
también podemos explicar otro más sencillo, que supongamos que tenemos Q2, un Q1 y Q2, y Q1 vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y Q2 es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, y la distancia es R es igual a 0.05 metros. Y aplicando la fórmula, sustituyendo los valores, que F es igual a 8.99 por 10 a la 9, que sería aplicando con nuestro Q1, que es 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6, sobre nuestra distancia, que es R, que es 0.05 al cuadrado. Tenemos que la F es igual a 8.99 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 12 sobre, aplicando, sustituyendo al cuadrado el 0.05, que es nuestra distancia, sale 0.0025. Y al final, pues nos tendríamos como 21.6 newtons. Y esto significa que si hay una fuerza de 21.6 newtons entre las cargas, si son del mismo signo se repelen y si son opuestas se atraen. Y eso sería todo. Hasta aquí concluye nuestra explicación sobre la ley de Coulomb. Espero haya sido clara y útil y muchas gracias por su atención, profesora. Hasta luego.